¿Qué es lo que opera espiritualmente detrás de esta fiesta de Halloween? En este verso 12, el Señor Jesucristo hace algunas afirmaciones muy poderosas. La primera afirmación que encontramos en este verso, Él dice: yo soy la luz del mundo. Pongan atención a esta frase: yo soy la luz del mundo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que Jesús nos está hablando de dos fuerzas: la fuerza de la luz y la fuerza de las tinieblas. Por eso Él hace la distinción: yo soy la luz ¿de quién? Del mundo. Significa que el mundo necesita la luz. El mundo está en tinieblas, el mundo está en obscuridad. Por eso Él menciona esta distinción. No se puede comparar al que está en Cristo o el que está en el Señor y el que está en el mundo. Yo soy la luz del mundo. Segunda afirmación, Jesús, hermanos, da a entender que el mundo vive en obscuridad, que el mundo está en tinieblas y necesita la luz de Cristo. Por eso Él dice: yo soy la luz que necesita el mundo. Yo soy distinto al mundo. El mundo está en tinieblas. Yo soy esa luz verdadera. Otra afirmación que encontramos en este verso, hermanos, es que el Señor Jesús advierte que todos aquellos que rechazan a Jesús, que continúan en prácticas, que sus obras son malas, demuestran que no están siguiendo al Señor. Porque Él menciona: el que me sigue. Vean, Él hace la distinción: el que me sigue ya no vive en tinieblas. Alguien que está practicando las obras de la oscuridad, de las tinieblas, ¿qué indica? Que no está siguiendo a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo es muy diferente? Esta tradición de Halloween, hermanos, tiene que ver con todo lo oscuro, con todo lo oculto. No es una fiesta sencillamente de disfraz y que vamos a disfrazarnos, o los niños se van a disfrazar y no va a pasar nada. No, eso no es así. Todo lo que se mueve en el mundo de las tinieblas, en el mundo de la oscuridad, dice aquí que el que está en tinieblas es porque no está siguiendo a Cristo. Y si no sigue a Cristo, ¿a quién ustedes creen que está siguiendo? A Satanás. Él es el que controla el mundo de la oscuridad. El diablo es el que está dominando él tiene la potestad de las tinieblas. Y si alguien está practicando, dice: no, es que es una simple fiesta, una tradición. No, él está siguiendo la tradición de la oscuridad. No está siguiendo a Cristo, porque dice: el que me sigue a mí ya no vive en obscuridad, ya no vive en tinieblas, ya no practica las obras de ocultismo. Si me sigue a mí, va a dejar de hacer esto. Pero si continúa practicando las tradiciones donde se resalta y se le da honor al ocultismo, entonces no está siguiendo a Jesús. Vean cuántas verdades encontramos en un solo verso. También aquí nos damos cuenta, hermanos, que el mundo de tinieblas y de oscuridad está bajo el dominio de Satanás. Efesios 6:12 nos menciona cómo está organizado ese reino del enemigo. Y ese reino que vive en pecado, en maldad, practicando tradiciones que van en contra
de la palabra del Señor, ese mundo está bajo potestad. ¿Saben qué significa potestad? Bajo la manipulación, bajo el control, bajo el dominio del enemigo. ¿Y cómo controla el enemigo, hermanos, al mundo de las tinieblas, al mundo de la oscuridad? Lo controla a través de su equipo organizado. El diablo tiene potestades, que son demonios que dominan territorios grandes. También Satanás tiene principados o príncipes demoníacos, que son jefes. Esos príncipes demoníacos son los que dominan un reino demoníaco, un grupo de espíritus malignos. Cuando en un hogar, en una familia, se vive en pecado, se abren puertas espirituales, y la excusa de decir, todo mundo practica ese pecado, todo mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Eso, hermanos, no nos libra de abrirle puertas al enemigo. Alguien que dice, no, él está en drogas, está en adulterio, en fornicación, está cometiendo pecado, pero todo mundo lo hace. Y pensar que porque todo mundo lo hace no me va a afectar a mí, ese es un error, una gran equivocación. Claro que sí, cuando el hombre comete pecado, aunque todo mundo lo haga, esa persona va a ser afectada y le comienza a dar entrada al enemigo. Y entonces viene Satanás y toma potestad de esa persona. ¿Y a quién va a enviar? A un principado. Significa que el enemigo envía un espíritu de inmoralidad. Pero cuando entra un espíritu de inmoralidad, no solamente viene, por ejemplo, si viene el principado de adulterio, no solo viene de adulterio, también vienen enfermedades venéreas, viene otro espíritu, viene muerte, viene destrucción. Destrucción también de hogar, separación, divorcio, miseria, pobreza, los hijos se contaminan. Entró un principado, pero ese principado no viene solo, trae un reino demoníaco para gobernar. Y este mundo, hermanos, que nos presenta esta fiesta, este festival, donde ya les mencioné que hay potestades, hay principados, hay demonios, hay espíritus inmundos, está el ángel de la muerte, están sus servidores, brujos, hechiceros, santeros. Y esos demonios, hermanos, ¿cuál es la temática que usan? Pues todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Y en Halloween, en las fiestas de Halloween, esa fiesta de Halloween está relacionada con todo lo que tiene que ver con espíritus inmundos. Algunos dirán, es que es mucha exageración. No, porque la fiesta así es en realidad. Vean todo lo que se usa en decoraciones, en adornos para esta fiesta de Halloween. Es todo lo que tiene que ver con calaveras, con cráneos, con la Catrina. Al final es celebración a la muerte. Así como la fiesta de muertos no es a los muertos. La gente piensa que le celebra a los muertos. No, le están celebrando a la muerte. Esa potestad que quiso vencer al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la muerte, el espíritu de muerte. Y cuando las personas ofrecen una ofrenda y piensan que se lo van a hacer a sus familiares que ya partieron, no, en realidad le están rindiendo culto al ángel de la muerte. Están pidiendo, invocando la muerte. Lo mismo es en el Halloween. Esas decoraciones de calaveras, de cráneos, de esqueletos, de monstruos, de brujas, zombies, fantasmas, vampiros, murciélagos. Hasta pintan de sangre. Algunos se maquillan y se colocan simulando sangre en el rostro. A nosotros no nos asusta eso, hermanos. No nos vamos a espantar con alguien que venga maquillado como demonio, como monstruo. Eso no nos, al contrario, los reprendemos.
Pero es que esas personas están abriendo puertas espirituales al mundo de las tinieblas. Imagínense entregar a un niño, maquillarlo, disfrazarlo, pintarlo y entregárselo al reino de las tinieblas. No. Los niños son de Jesucristo. Jesús dijo: tráiganlos a mí. Él no quiere que le llevemos a nuestros niños al diablo. Cuando se disfrazan los niños de calaveras, de vampiros, de brujas, se los estamos entregando al diablo. No, nuestros niños le pertenecen al Señor Jesucristo. Jesús dijo: dejad venir a los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entregamos nuestros hijos para el reino de los cielos. Nuestros hijos le pertenecen al Señor Jesús. Lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Él no dijo: voy a servir a las tradiciones, a las costumbres, al mundo de las tinieblas. No, nosotros le entregamos a nuestros hijos al reino de la luz. Nuestros hijos son hijos de luz, no de tinieblas, no de obscuridad. Ellos no están bajo la potestad del diablo, ellos están bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Dale la gloria al Señor, al que vive. Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero aquellos que siguen practicando las obras de las tinieblas, las prácticas de obscuridad, ellos no están siguiendo a Cristo, están bajo la potestad del diablo. Hechos capítulo 26, verso número 18, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Hechos capítulo 26, verso 18. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 15. Hechos 26, 15 es el contexto cuando el apóstol Pablo comparte su testimonio de cómo fue su conversión. En el libro de los Hechos, Lucas nos narra 3 veces cómo fue la conversión de Pablo, y esta es una de ellas. Dice Hechos capítulo 26, verso 15: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. La historia la conocemos, es cuando Pablo, llamado Saulo de Tarso, tenía un odio por los cristianos, comenzó a perseguir a los hermanos de Jerusalén, pide cartas a las autoridades romanas, a las autoridades judías, a los sacerdotes, para perseguir y encarcelar a los cristianos. Y cuando él iba a Damasco para prender a los seguidores de Cristo y traerlos a Jerusalén y azotarlos, cuando él pensaba que perseguía a la iglesia, el Señor le dice: no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, porque yo soy el dueño de la iglesia. Yo soy esa iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sabemos la historia de Pablo, hermanos, cómo el Señor lo derriba donde se encontraba. Y cuando Saulo de Tarso vio a Jesús, vio una luz impresionante, que él quedó ciego. Eso es lo que demostraba su condición espiritual.
alguien que vive persiguiendo el evangelio, alguien que vive alejado del Señor, alguien que vive sin el conocimiento de la palabra, está en tinieblas, está en obscuridad. Sus prácticas son tenebrosas, está ciego espiritualmente. Así estaba Saulo. Y tenía toda su religión, era judío, practicaba el Shabbat, practicaba el Sukkot, practicaba la Pascua, hacía sus rituales, sus sacrificios, tenía una religión, pero no tenía a Cristo en su corazón. Vivía en tinieblas, pero el Señor lo rescató. El Señor lo rescató de la oscuridad. El Señor lo rescató del mundo oscuro y lo trajo a la luz. Y ahora él ya no estaba en tinieblas, ahora él está viviendo bajo la luz del evangelio, y lo lleva y lo llama el Señor, el Espíritu Santo, para que ahora, dice, para que abra sus ojos, para que tú prediques el evangelio, y que esa gente que está practicando todo lo que tiene que ver con la oscuridad, con lo tenebroso, abran sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Que se conviertan de la oscuridad a ese resplandor del Señor Jesús. Cuando nosotros estamos en ministraciones, hermanos, de liberación, y cuando aparece algún espíritu rebelde, espíritus necios que no quieren abandonar esos cuerpos, porque son personas que le abrieron la oportunidad al pecado, cometieron ofensas delante del Señor, y esos espíritus vienen y quieren oprimir, influenciar, atormentar o hasta poseer un cuerpo. Y cuando nosotros reprendemos y no quieren irse, cuando nosotros les mencionamos la luz de Cristo, esos espíritus no resisten escuchar que tú les menciones la luz de Jesucristo. Y damos la orden y decimos: Señor, que la luz tuya, la luz de tu presencia entre a la vida de esta persona, que tu luz ilumine. Y esos espíritus se queman, no resisten, no soportan. Ellos no pueden habitar donde hay claridad, donde está el resplandor de Jesucristo. Esos espíritus malignos no pueden vivir. Por eso, ¿qué es lo que hacen? Seducen a la gente, engañan a la gente para practicar lo que es Halloween, lo que es Días de Muertos, todo lo que tiene que ver con lo oculto, con lo oscuro, con lo tenebroso. Por eso el diablo engaña a los niños para tenerlos en la oscuridad y que ellos puedan operar libremente. Porque los demonios y los espíritus malignos, ellos no tienen la libertad de operar donde está la luz de Cristo. Por eso llevan al hombre a las tinieblas, que se alejen de la luz del Señor. Por eso dice Pablo: levántate tú de los muertos, sal de ese mundo de oscuridad y te alumbrará el Señor Jesucristo. El Señor Jesús viene con su luz, el Señor Jesús nos ilumina y su presencia entra a nuestra vida. Ese resplandor, esos ojos como llama de fuego entran a nuestra vida, y cuando la luz del Señor entra a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro interior, cuando somos iluminados, somos llenados por el resplandor de la presencia del Señor, esos espíritus huyen y se van, porque no tienen derecho de habitar en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dale la gloria a Cristo Jesús. Aquí esa palabra, hermanos, en el versículo número 18, Jesús advierte que hay muchos que están bajo la potestad de Satanás. El diablo los tiene atados, encadenados, están esclavizados bajo la potestad. Él es el que domina, el diablo. Pero ¿por qué domina, hermanos? Porque esas personas están en las tinieblas. Por eso los domina, porque sus prácticas son malas.
Pero si se convierten a la luz, esa potestad se rompe, esos yugos se destruyen, esas cadenas son quitadas por el poder del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor para siempre. El apóstol Pablo también en 2 de Corintios capítulo 6 verso 14, hermanos, nos menciona esa distinción de los dos reinos. Jesús dijo, aunque estamos en el mundo, pero los que hemos creído en el Señor ya no pertenecemos al mundo. Hay una separación, hay una división. Y dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, en 2 de Corintios 6:14, que no tenemos que unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Ya vimos que los que practican costumbres, tradiciones que tienen que ver con el mundo de la oscuridad, que están exaltando, invocando el reino de las tinieblas, son los que están bajo potestad, los que no tienen a Cristo. Esos son los incrédulos. Y Pablo nos dice, no se unan en un yugo. ¿Por qué es un yugo? Porque el hombre cuando comete pecado y puede decir, todo mundo lo hace, en el momento que él pierde ese dominio de sus deseos y también cae en la trampa, él queda atado al yugo de la oscuridad. Y dice Pablo, no se unan en un yugo, que el diablo no los vaya a atrapar con el incrédulo. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No, el Señor no está detrás de esa fiesta de Halloween, no. Esa es una fiesta de las tinieblas, es una fiesta de la obscuridad. Y dice aquí Pablo, el Señor no tiene ninguna comunión, nada tiene que ver con esa fiesta. Celebrar Halloween no es celebrar fiesta de disfraces, no es hacer una fiesta, un festival, no, es una fiesta para Satanás, es una fiesta para los demonios, es una fiesta para la muerte. Porque el Señor no tiene ninguna comunión, Jesús es la luz, Él no se contamina con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Señor solamente habita en los que somos su pueblo, que somos sus hijos, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quiénes somos los hijos de Dios? Los que ya no seguimos en las tinieblas. El que sigue a Cristo ya no andará en tinieblas. Esta fiesta, hermanos, de Halloween es una tradición, como ya les mencioné, que exalta al enemigo, que celebra al diablo. No es una celebración para Dios. No encontramos en la Biblia alguien que estuviera celebrando. Al contrario, cuando Pablo llegó a Filipos, ahí tenemos la historia en Hechos 16:16. Cuando Pablo llegó a predicar, él habló de algunos aspectos que iban a suceder cuando predicas el evangelio. Padeces por el nombre de Cristo, eres vituperado, hay oposición del diablo, pero al final el Señor te da la victoria. Y cuando Pablo llega a Filipos, hermanos, dice que una mujer, podríamos decirle que practicaba brujería porque tenía un espíritu de adivinación, y esta mujer comienza a gritar y dice, estos son hombres del Dios Altísimo. Pero ¿qué es lo que quería provocar? Un alboroto para que todo el pueblo se levantara y vinieran y apedrearan a Pablo y a Silas. Y por varios días esta mujer, influenciada por un espíritu demoníaco, poseída, endemoniada, empezó a alterar a la nación y logró su cometido.
Pablo, cuando ve a esos espíritus, él no se espantaba con los demonios. ¿Qué es lo que hizo? Lo reprendió. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con esos espíritus de oscuridad? No nos dan miedo los disfraces. Dice, no, es algo muy inocente, no es nada exagerado. No, tenemos que reprender esos espíritus malignos. Esta fiesta, hermanos, aunque es una fiesta que tiene su origen, algunos piensan que fue una celebración que surge en Estados Unidos, cuando en realidad no. Esta es una copia de los mismos satanistas. Existieron un grupo en el Reino Unido llamado los celtas. Los celtas eran unos pobladores de una región de Europa, y en esa región estos celtas tenían una tradición, una costumbre que cuando se las mencione se van a dar cuenta que es igual que lo que se piensa aquí en México. ¿Qué es lo que pensaban los celtas? Ellos decían que el día 31 las puertas del más allá se abrían y que venían los espíritus de los muertos para visitar a sus familiares, y que entre esos familiares que venían el día 31 venían también los espíritus de aquellas personas que fueron malas, asesinas o asesinos. Entonces los druidas, que eran los líderes religiosos, que eran sus sacerdotes, le decían a la población: miren, para que el 31 esos espíritus que regresan no los vayan a atormentar a ustedes, vamos a ofrecerles un sacrificio, vamos a hacerle un ritual, vamos a darles ofrendas, alimento, frutas, comida. Vamos a ponerles las ofrendas para que los espíritus no nos vengan a atormentar. Pero también vamos a hacerles sacrificios, decían los druidas, esos sacerdotes. Para mí eran sacerdotes satánicos. Y eso es lo que le enseñaban a los celtas. Y así lo hacían sacrificios, ofrecían sus panes, alimentos, semilla, sus ofrendas. Y además los druidas, que eran los sacerdotes, los líderes, les decían a la gente: miren, para que esos demonios que vienen, van a venir los espíritus, pero también van a venir demonios y seres de ultratumba, para que no nos hagan daño, vamos a disfrazarnos. Y entonces sacrificaban animales, se ponían pieles de animales, se pintaban el rostro, se maquillaban. Y ellos trataban de disfrazarse de una manera terrorífica para que esos demonios no hicieran daño y que los demonios se espantaran y se fueran. Esa era la creencia. Y por eso es que ahora viene esa tradición, disfrazarlos para que esos espíritus no nos hagan daño. Pero no, al contrario, ellos mismos abrían puertas. Porque ese tipo de disfraz le abre también la puerta a esos demonios. Los demonios no se detienen porque vean un disfraz o vean una bruja, un esqueleto, un monstruo. No, al contrario, ellos entran en esos lugares porque están dentro del mismo ambiente. ¿Qué es lo único que le temen esos demonios? A la sangre de Cristo, al nombre de Jesús, a la presencia del Espíritu Santo de Dios. No necesitamos disfrazarnos de demonios, de espíritus, para que esos demonios se asusten. No, tenemos que estar cubiertos con la sangre del Cordero, pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la sangre preciosa del Señor Jesús nos cubre, nos limpia, nos protege, nos resguarda. Y aunque vengan espíritus el 31, el 1, en cualquier momento, espíritus de los demonios, espíritus demoníacos, ellos no pueden tocarnos. Dice Primera de Juan 5:20 que el que es hijo de Dios ha nacido de nuevo, ya no está practicando el pecado. Y como ya no practica el pecado, el diablo ya no tiene cómo entrar. Primera de Juan 5:20 dice que el que es nacido de nuevo no practica el pecado.
porque Dios lo guarda. Su sangre preciosa nos guarda. El ángel de Jehová nos guarda y el maligno no nos toca. Porque hay espíritus demoníacos, hay espíritus inmundos, espíritus de enfermedad que habitaron en nuestra familia. No los espíritus de ellos, no, el espíritu de ellos, hablábamos el miércoles, que el espíritu humano del hombre se vuelve a Dios. Su alma del que creyó en Cristo está en el altar de Dios. El alma de que el que rechazó a Cristo está en el Hades, en el infierno. Y el cuerpo, tanto del incrédulo como el que creyó en Cristo, ya está en el cementerio, está en la tumba. Algunos fueron cremados, otros incinerados, pero ahí está en el polvo. Entonces, ¿por qué a veces hay apariciones? Porque son espíritus demoníacos, no espíritus humanos, espíritus de enfermedad que habitaron en familiares o en nuestros antepasados que no creyeron en Cristo. Y como no creyeron en Cristo, ellos le abrieron la puerta a Satanás y el diablo envió a sus espíritus malignos, y esos espíritus demoníacos que vivieron en ellos, cuando mueren esas personas, esos espíritus se quieren ir transfiriendo a las generaciones. Por eso tenemos que venir al Señor Jesús, pedir perdón por los pecados aún de nuestros ancestros, pedir perdón por nosotros, por nuestros hijos, para que esos espíritus no vengan a nosotros y se vayan al abismo y los reprendamos en el nombre de Jesús. Esta es la tradición que se pensaba, los celtas, los druidas, y es una costumbre que ahora se quiere hacer. Ahora la gente coloca sus ofrendas pensando que es una forma en que los espíritus no los ataquen, o pensando en que es alimento, ofrendas para su familia, pero solamente son portales demoníacos. Y aunque son tradiciones que se separan por muchos años, los celtas, que fue en Europa, sin embargo, aunque hay una tradición y una costumbre en nuestro país, sin embargo también tiene el mismo propósito. Abre las mismas puertas. Colocar una ofrenda a los muertos es estar alimentando a los demonios. Estarse disfrazando, estarse colocando una máscara, haciendo un festival, es estar celebrando al diablo. Porque los satanistas usan estas fiestas justamente para que ellos también hagan sus congresos mundiales. Hay brujos, hechiceros, santeros, yorubas, que a nivel mundial ellos se congregan el 31 para hacer esas fiestas, porque saben que es una fiesta para Satanás. Pero nosotros no le damos la gloria a Satanás, nosotros le damos la gloria a Jesucristo. No celebramos el reino de las tinieblas, nosotros celebramos el reino de Jesús, el reino de la luz. Y su luz resplandece en nuestra vida. Y exaltamos y levantamos el nombre de Cristo y le damos la gloria a Él, porque Él es la vida, porque Él es la salvación, Él es la luz del mundo. Y no estamos en tinieblas y no proclamamos y no invocamos el reino de las tinieblas, sino nosotros proclamamos que Jesús es la luz del mundo. Él es la luz, Él es el que brilla en las tinieblas, Él es el que resplandece, Él es el que nos salva de la oscuridad, Él es el que nos libera de la potestad de las tinieblas. El mundo que vive en prácticas ocultistas, en prácticas de oscuridad, de tinieblas, está bajo la potestad del enemigo. Pero hoy el Señor te puede dar la libertad. Hoy el Señor rompe esas cadenas si tú vienes a Cristo Jesús. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que no presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? A Dios. Vamos a usar nuestras manos, vamos a usar nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestros labios para presentárselas a Dios.
No presentes tu cara, tu rostro para hacer un disfraz para el diablo. No, nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestra cara es para Dios, para honrar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos entregan su cuerpo para el Señor, para servicio de Él? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo Jesús. A veces el enemigo solamente requiere de una puerta muy pequeña para poder entrar. Puede ser un juego, algo inocente, pero el diablo solamente necesitaba esa puerta para entrar a casa y destruir. Por eso tenemos que cerrar las puertas al diablo. No dejarlo entrar a nuestra vida y entregar nuestras vidas y la vida de nuestra familia al Señor. Que sea Cristo el que gobierne en nuestra vida, en nuestra familia. Porque hay consecuencias. Dijo el apóstol Pablo que en nuestro hogar, hermanos, en nuestra casa, vamos a ser siempre acechados por el diablo. Por eso Pedro dijo: sed sobrios. La sobriedad, ¿qué significa? La cordura, la inteligencia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vean cómo Pablo, hermanos, le habla a cristianos que están buscando al Señor, que están orando, están en comunión con el Señor, personas que están buscando de la presencia de Dios, que luchan, que guerrean espiritualmente. Son personas que están en la batalla espiritual. Y aún Pedro advierte a aquellos que están en la batalla espiritual a ser sobrios, a estar velando, porque hay un adversario que solamente está buscando, que anda alrededor de nosotros, cómo devorarnos. No abrirle la puerta, ni con disfraces, ni con fiestas, ni con celebraciones, ni festivales, nada. No, reprender esas obras. Dice aquí que el Señor está a la puerta. Mejor abramos la puerta al Señor Jesús de nuestro corazón y de nuestra vida, de nuestra familia. Y no practiquemos nada de lo que el mundo hace. Porque si nosotros practicamos lo que hace el mundo, nos vamos a hacer amigos del mundo posiblemente. Pero nos convertimos ¿en qué? En enemigos de Dios. Dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Tal vez la gente te va a decir: no, qué anticuado, qué exagerados son los cristianos. Por una fiesta son bien exagerados. Y hasta te van a dejar de hablar, te van a criticar, se van a convertir en tus enemigos. No importa. Yo prefiero perder la amistad del mundo, pero ganar la amistad de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Dijo Job: amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido cuando tú te haces amigo de Dios. Así es que si por festejar y hacer esa celebración nos convertimos en enemigos del mundo, no importa, ganamos a un mejor amigo, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante tomar la decisión en esta tarde de dejar de practicar esas fiestas y venir a Cristo. Porque el que no lo hace, el que continúa en esa celebración, dice Juan 3:19-21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo.
Jesús vino al mundo. Los hombres sabían que Jesús era la luz, pero ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El profeta Isaías dijo: ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vean cómo aquí nuevamente la Biblia nos marca esa distinción. Muchos piensan que hacer esa fiesta de obscuridad, dicen eso es bueno, le llaman luz a las tinieblas. Pero dice: ay de aquellos. Esto habla sufrimiento. ¿Qué es lo que nos dice ahora la palabra, el consejo? Efesios 5:11. Nos ponemos de pie. Dice Efesios capítulo 5 verso 11: y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué tenemos que hacer? Repréndelas, recházalas, no las aceptes, no te hagas cómplice, no participes en esas obras de las tinieblas. También el mismo Pablo dice en Romanos capítulo 13 verso 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Juan le decía a un discípulo, a su amado Gallo: no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, porque el que hace lo malo no ha visto a Dios. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. No lo toquen, menos coman lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Hoy queremos ser hijos de Dios. Hoy queremos vivir en Cristo Jesús. Queremos ser amados por el Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Salir de en medio de toda esa práctica. Apartaos de esas prácticas, dice el Señor, y no toquemos lo inmundo. Y dice el Padre: y yo los voy a recibir como hijos amados. Alabado sea el Señor para siempre. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres Jesús. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Le damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Gracias porque nos has librado, Señor, de la oscuridad. Estábamos bajo la potestad del enemigo,
pero ahora estamos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios bueno, a seguirte a ti. El que te sigue a ti no andará en tinieblas, Señor. Si aún sentimos, Señor, esa confusión, esa atracción, esa tentación de practicar fiestas, celebraciones, costumbres, tradiciones que están relacionadas con el ocultismo, Señor, libra, enseña, instruye, Señor, aquellos que aún, Padre, siguen en esas prácticas, a traerlos a ti, Señor, para que no se contaminen, para que el enemigo no entre a sus vidas, no tome derechos sobre ellos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a tu iglesia. Gracias por este momento que tú nos has concedido. Gracias por nuestra primera reunión. Te pedimos, Señor, que en nuestra segunda reunión también tú estés con nosotros, que tú te quedes con nosotros, que traigas con bien a todos los que asistirán a esta noche de adoración, Señor, a este concierto de esta tarde. Gracias, mi Dios, en tus manos estamos. Te pedimos que tú estés con nosotros, Padre, bendícenos. También bendice esta presentación de esta criatura, Señor, que tendremos a continuación. Que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Le damos gloria al Señor. Dale una ofrenda de alabanza, de adoración.